Ahora sí, ya tenemos con nosotras a Eduardo Garzón, doctor de Economía, profesor en la UAM, que además creo que acaba de llegar justo de dar clase. Le hemos pillado de milagro hoy, ¿eh? Justo ahora, sí, eso es. ¿Qué tal? Muy buena. Pues muy bien, justo es que hemos visto esta noticia de que hoy el Consejo de Ministros aprobaba un acuerdo sobre las hipotecas con algunas entidades bancarias y decimos, bueno, pues a ver si nos lo puede explicar alguien que conozca bien el tema y que sepa sobre el tema. Para empezar, lo que hemos visto es que es una adhesión voluntaria por parte de esas entidades, que es, por ejemplo, uno de los puntos que más se está criticando. No sé si te ha dado tiempo a ver ese acuerdo, a ver por lo menos lo que conocemos de ese acuerdo y qué te parece a priori. Vale, pues sí, he visto lo más importante que de momento es suficiente porque efectivamente tiene una falla importante. En realidad ha sido un acuerdo llegado hasta última hora del día de ayer entre el gobierno y la patronal bancaria, es decir, las entidades representantes del sector bancario. Con lo cual, no es que incluya a todas las entidades financieras, al menos a bote pronto. En principio no tienen por qué adherirse a ese pacto que, como has dicho, es voluntario. Con lo cual, va a depender de que cada entidad bancaria decida hacerse suyo ese pacto. Pero si lo firman, ahí sí empezarían a estar obligadas ya a realizar y aplicar las medidas que se han recogido en ese acuerdo. Con lo cual tiene una parte positiva y es esa, que una vez lo firmen las entidades bancarias se van a ver obligadas. No es una cosa de que, bueno, lo firma ahora y luego se desentienden o violan pues, los acuerdos que habían firmado. No. Y sí, también es verdad, como ha dicho la propia ministra de Economía, que la parte positiva a la que hay que acogerse como esperanza es que cualquier entidad financiera que no firme el pacto, que no firme el acuerdo, pues va a poder ser señalada en términos de prestigio, ¿no? Esa entidad financiera que no ha querido relajar las condiciones de financiación de la familia. Con lo cual, eso es verdad que es algo que juega a favor de que las entidades bancarias lo firmen. Algunas, como Santander o BBVA, que son muy grandes y no necesitan este tipo de limpieza de imagen, quizás no lo firmen, pero es verdad que cabe esperar que las entidades pues lo acaben pasando por el aro por un poco que, por lo que comento, ¿no? De no quedar mal, porque el gobierno es verdad que está jugando más o menos bien sus cartas dentro de lo que cabe, porque evidentemente cualquiera de nosotros sabría que una medida mucho más eficaz, mucho más ideal y más óptima sería obligar a las entidades bancarias que están obteniendo una cantidad de beneficios empresariales muy importantes, en parte debido a la elevación de los tipos de interés. Claro. Así que tendría un gobierno la legitimidad total para obligar a los bancos a aplicar estas medidas. Pero bueno, han tirado por la vía de en medio, ya sabemos cómo es la ministra de Economía, no es muy valiente en estos términos y puede que salga bien. Eso es algo que veremos a continuación. ¿Y en qué se traduce ese acuerdo? Hablabas antes de esa relajación de las medidas de las hipotecas que se puedan adherir al acuerdo. ¿En qué se traduce? Porque hemos visto antes un poco los supuestos, pero también yo creo que es mejor que nos lo expliques tú, que sabes más de la materia y además había Sí. algunas preguntas por aquí por el chat. Sí, a ver, es un galimatías lo que ha incorporado en el acuerdo, porque hay muchos nuevos perfiles de deudores vulnerables, que es esa terminología que utiliza la legislación actual. A partir del año 2012 se aprobó un convenio de buenas prácticas, siempre voluntarias para la banca, en el que se incluían determinados colectivos que eran considerados vulnerables per se. Por ejemplo, familias monoparentales, que no llegaran a un determinado nivel de renta. Hablamos de familias que a lo mejor tienen algún integrante que ha sufrido violencia machista, alguna familia en la que haya un deudor con más de 60 años. Entonces, todos esos colectivos desde el año 2012 son considerados vulnerables y son quienes se podrían acoger sin ninguna duda, sin ningún tipo de restricción a estas medidas si los bancos aceptaran el acuerdo, ¿no? Si tú tienes una, yo qué sé, una hipoteca a interés variable con el Santander y el Santander no lo ha firmado, entonces no podría ser beneficiario. Pero el nuevo acuerdo que se firmó ayer incluye a nuevos colectivos vulnerables y esos son todos aquellos que cobren menos de unos 20.000 euros al mes, si no me equivoco. A ver, voy a concretarlo, a revisarlo. Sí, no, perdón, 25.000 25.000, sí, me euros sonaba que lo al habíamos año. justo leído antes, sí. 25.200 euros al año, que eso para que nos entendamos son unos, no llega a 2.000 euros brutos al mes en 14 pagas, ¿no? Entonces estamos hablando de que todas aquellas personas que cobren menos de esa cantidad y además la carga hipotecaria, es decir, lo que pagan de hipoteca, les suponga más del 50% de lo que ingresan mensualmente, entonces pueden ser beneficiarios.
Por lo tanto, tenemos dos condiciones: que ingresen menos de esa cantidad de 25.000 euros al año y que además la hipoteca sea más de la mitad de lo que pagan al mes. El gobierno estima que está en torno a 1 millón de familias, porque claro, estamos hablando también de que son familias que tienen hipotecas a interés variable. Las personas que tengan una hipoteca a interés fijo, es decir, que paguen siempre la misma cuota cada mes, no se pueden ver beneficiados por estas medidas. Pero las que tengan una hipoteca tipo de interés variable y en esas condiciones que he mencionado, la verdad es que las medidas propuestas son muy ventajosas, porque le podría llegar a reducir hasta la mitad de la cuota en una hipoteca variable, ¿vale? Porque cada persona tiene una hipoteca por un valor diferente, a cada persona le quedan diferentes años para pagarla, entonces cada caso es diferente. Pero sí es verdad que se plantea un cambio mejor que el cambio del tipo de interés que ocurre, es que durante los 5 años siguientes se le perdona el principal, se le congela, mejor dicho, el principal, que es la parte del dinero que te han prestado. Y entonces a partir de eso, en esos 5 años solo se pagarían los intereses y además a un tipo inferior, con lo cual una hipoteca media de unos 500 euros actualmente pasaría a ser de casi la mitad, de unos 250 euros durante esos 5 años. Con lo cual es una medida positiva, porque además durante esos 5 años irías quitándote intereses por el camino y ya luego ya te quedaría pagar el principal. Además de esas medidas también hay una ampliación de 7 años, es decir, que tengas 7 años más para devolver la deuda hipotecaria. Madre mía, y vamos a estar 60 años pagando las hipotecas, ¿eh? Y alguna medida más por ahí, pero desde luego sí, es decir, se podría haber hecho esto de una forma mucho más fácil y óptima y tal, sin ninguna duda, pero esto es un galimatías que, bueno, dentro de lo que cabe es positivo. Aquellas personas que puedan acogerse a este acuerdo, a estas medidas, van a salir muy bien, bastante beneficiadas. Y además, y termino con lo siguiente, hay también un nuevo tramo de personas que se ha incluido en este pacto, que es, aunque la hipoteca no te llegue a la mitad, ¿vale?, de lo que ganas mensualmente, también te puedes beneficiar. Te pueden bajar el tipo de interés y también puedes tener 7 años más para pagarlo y 2 años de congelación del principal, ¿no? En vez de 5 años, como en el primer caso, pues 2 años, lo cual es una medida positiva intermedia. Y ya por último estaría un nuevo colectivo, eso sí es más novedoso, porque ya no sería el colectivo típicamente referido como vulnerable, sino que sería también la clase media, o eso es lo que nos ha querido decir el gobierno, que es personas que ganen menos de unos 30.000 euros al año, ¿no? Eso ya sí que supone pues unos 2.500 euros brutos al mes. Entonces, esas personas que ganen menos de esa cantidad también podrían verse beneficiadas por este acuerdo, pero eso sí, en unos criterios más relajados, como que tengan, en vez de 7 años más para pagar, pues que tengan 2 años más para pagar. En vez de que te perdonen durante 2 o 5 años el principal, lo que hacen es congelarte la cuota que se está pagando ahora por 1 año. Con lo cual son medidas positivas, menos positivas, pero desde luego vienen bien. Y todo esto, claro está, va a depender de la voluntad de los bancos, que es la principal pega que tiene todo este acuerdo. Claro, porque cuando hablamos de esto siempre hablamos de la renta individual, ¿no? Porque preguntaban también por el chat si ese nivel de renta, esos 25.000, esos 29.000 que luego hay en el otro supuesto, ¿eran por unidad familiar? O eran individuos. O sea, es decir, entre 2 personas, por ejemplo, que tengan firmado una hipoteca de manera conjunta. Vale, o sea, no es la renta de cada uno, que es que eso sí que pasó en el bono del eso ocurrió sí, en el bono del alquiler, que decías, yo cobro menos de tal, pero si mi compañero de piso cobra más ya no nos lo dan. Claro. Pero aquí es mucho más sencillo, porque alguien ha firmado la hipoteca y alguien es considerado el deudor jurídicamente frente a la entidad bancaria. Entonces, si solo ha sido una persona la que ha firmado esa hipoteca, se va a contar sus ingresos. Si en cambio lo ha firmado conjuntamente con su pareja o con un familiar, entonces se le computarían los ingresos de esas 2 personas o las personas que sean. Lo normal es que firme 1 o 2 personas. Entonces habría que ver pues los ingresos de esa unidad familiar, que puede ser una persona sola. Preguntan por aquí si eso evita que, por ejemplo, cuando pasen los 5 años en los que no te han cobrado más intereses, ¿hay algún tipo, digamos, de medida para que, pasado ese tiempo, no te intenten cobrar esos intereses que han perdido durante los 5 años anteriores o no? No lo pueden hacer.
no lo pueden hacer. Es decir, si se comprometen a firmar el pacto, si lo firman, mejor dicho, si firman el pacto, entonces ya se ven obligados jurídicamente y el gobierno ha señalado que lo va a perseguir hasta sus últimas consecuencias. Entonces, si durante esos 5 años tú estás pagando intereses nada más, porque es lo que incluye el acuerdo para ese colectivo inicial al que nos hemos referido, ¿no? Que gana menos de 25.000 aproximadamente al año, entonces estás pagando los intereses y eso es algo que te quita del medio. Y no es posible que el banco luego te incremente los intereses de otra forma porque los intereses están ya pactados en la inmensa mayoría de los contratos hipotecarios en el primer momento que se firma el documento, el contrato. Sí que podría ocurrir, claro, para los mal pensados, y es normal que seamos mal pensados con los bancos, que te intenten cobrar por otra parte, es decir, que te aumenten comisiones, que luego te propongan algún cambio en la hipoteca que te perjudique, pero en realidad ese contrato, si no lo tocas, eso es una ventaja que difícilmente, yo me atrevería a decir que de forma imposible pueden cambiar. Y te pregunta por aquí también Gorazarre, aunque no es del tema concretamente, pero sí que tangencialmente sí que lo es, te dice, si se aceptan preguntas, ¿va a recuperarse algo del rescate bancario algún día? ¿Por qué el gobierno más progresista no hace presión alguna con ello? Que son muchas decenas de miles de millones. Uh-huh. Y de hecho son más de los 61.000 millones de euros que oficialmente se reconocen por parte del Banco Central por el Banco de España, ¿no? Porque en realidad si uno se pone a incorporar todas las medidas indirectas y avales y garantías que ha concedido el Estado a las entidades bancarias, estamos hablando de cantidades muy superiores a las oficialmente reconocidas. ¿Que cuándo se va a recuperar? A ver, eso también es de alguna forma engañoso porque el Estado, pues bueno, ha estado cobrando impuestos desde entonces por parte de las entidades bancarias, tampoco mucho, pero ha estado cobrando impuestos, entonces alguien podría decir que eso es una forma de devolver el dinero. Yo no creo que eso sea justo decirlo, pero en cualquier caso, lo que está clarísimo es que tanto ese gobierno como el anterior pues han sido muy tímidos, han sido muy poco valientes a la hora de ponerse serios con las entidades bancarias. Yo siempre digo lo mismo, y es que si la gran banca, porque a veces se dice, no, solo las cajas de ahorro fueron rescatadas. Sí, claro, eso es mentira, y además que si tú rescatas a una caja de ahorro y le das una ayuda y luego se la regalas, porque es regalo, a un banco, el banco también ha salido ganando, porque se acaba de llevar una caja que ha sido saneada con recursos públicos, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta todo eso, ¿qué sentido tiene que los bancos sean privados? Y lo digo así, claramente, porque si los bancos, las instituciones bancarias dependen siempre de ayudas públicas, y no me refiero solo al rescate bancario oficial, ¿por qué demonios son privados? Al final la historia la sabemos, ¿no? Para hacer negocio con recursos públicos y con apoyo público. Bueno, pues la gran banca tendría que estar nacionalizada, tendría que ser pública para que no hubiese beneficios privados a costa de recursos, de herramientas, de avales y de garantías públicas. ¿Y crees que esta ley o intentar ir un poco más allá y ayudar a la gente que tiene hipotecas puede ayudar a que se avance también en, por ejemplo, el acuerdo de vivienda que tiene que ver más con los alquileres? Porque acabo de ver, por ejemplo, una noticia que el gobierno ha pactado con Bildu prorrogar el límite al alquiler durante 2023. No sé si tenemos esperanzas todavía los que estamos alquilados y alquiladas o eso es una batalla perdida. A ver, yo creo que dentro de lo que cabe hay motivos para ser optimistas, incluido lo del alquiler, incluido también algunas reformas en el sector bancario. Y digo esto porque el PSOE, que es la parte mayoritaria del gobierno, el que siempre ha sido cobarde frente a los grandes poderes económicos, desde las elecciones andaluzas y desde la Castilla y León ha cambiado su estrategia, ha cambiado porque se ha dado cuenta que haciendo políticas tímidas y cobardes, pues no está ganando votos ni apoyo del electorado. Entonces hemos visto cómo después de las elecciones andaluzas se han puesto las pilas y han acabado aplicando medidas que llevaban mucho tiempo pidiendo y exigiendo Unidas Podemos, ¿no? Entonces se ha escorado hacia la izquierda y eso supone que veamos hasta una ministra de Economía que es bastante de derecha aplicando medidas que de otra forma no se hubiesen aplicado, ¿no? Como la de los límites de los precios de alquileres, como estas medidas que acabamos de ver, que aunque sean voluntarias sí que no las habríamos visto de otra forma por parte del PSOE. Así que yo, insisto, las cosas están muy tensas en el mundo macroeconómico, también en el mundo político, y entonces eso es una oportunidad para presionar todavía más a la parte mayoritaria del gobierno, el PSOE, que es la parte menos de izquierda o más de derecha del gobierno, para que aplique medidas valientes. Y lo estamos viendo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Se ha pactado revalorizar las pensiones
no contributivas al ritmo del IPC y también el límite de los alquileres para prorrogarlo en el tiempo. Esas son medidas valientes, no son las más valientes del mundo, también hay que decirlo, pero es algo que a principio de legislatura no nos íbamos a esperar o no nos esperábamos de este gobierno que es mayoritariamente liderado por el PSOE. Es verdad que la voluntariedad de los bancos es como un unicornio, creo que comentaban al principio por aquí, ¿no? Porque si ya hemos visto que el Santander ha dicho que no al acuerdo en cuanto ha salido, creo que su imagen, después de todos los desahucios que ha habido y después de todas las cosas que ha hecho la banca en este país, no sé si les importa algo o no, ¿eh? Sí. Es que, claro, el caso del Santander y del BBVA es muy particular porque son los únicos 2 bancos españoles que ganan dinero fuera de nuestra frontera. Entonces no se deben tanto a la clientela española, sino que como ganan mucho y además ganan más dinero fuera en otros países, normalmente en Latinoamérica, mayoritariamente en Latinoamérica, que en España, entonces la imagen que tengan aquí no les preocupa tanto. Pero otro tipo de bancos cuya competencia es importante, necesitan que la gente se haga sus clientes en el territorio español, sí que pueden verse empujados a aceptar este tipo de propuestas, porque también recordémoslo, los bancos no ganan nada si la gente no puede pagar la hipoteca. Entonces, puede ser considerado más positivo firmar ese acuerdo y hacer que la gente te pague más tarde, con mejores condiciones, pero que te pague al fin y al cabo, en vez de que no te pague. Estamos hablando de colectivos vulnerables que si no reciben ayuda, es muy probable que haya muchos impagos más de los que ya está viendo que son cada vez más importantes. Entonces, eso es una vía de esperanza en la que podemos pensar que hay posibilidades de que estos bancos digan, bueno, pues sí, voy a firmarlo porque como lo firme aquel, yo me voy a ver obligado. Aunque también, y acabo con esto, vimos que el Carrefour, cuando la ministra Yolanda Díaz y Alberto Garzón dijeron, claro, lo de la limitación de precios, y se apresuraron a decir, bueno, pues tenemos una oferta especial, no sé qué, pensábamos que eso iba a provocar también la imitación por parte de otras entidades de plataforma de venta de alimentos y no ha sido el caso. Así que está por ver, puede pasar cualquier cosa. Sí, preguntaban por aquí, de hecho, si se sabe de alguno decente que se haya unido al acuerdo, pero yo creo que hasta ahora todavía no sabemos. Sabemos que el Santander no, pero que yo haya visto, no he visto se les ninguno. ha preguntado, y hasta hace un rato que estaba viendo las noticias y tal, es que han alegado que no les ha dado tiempo a ver el acuerdo. Claro. Tened en cuenta, son muchas páginas, se aprobó ayer por la noche, más el tiempo que cada uno tiene que dormir. Es lógico que todavía sea temprano, así que vamos a darle tiempo. Vale, estupendo. Oye, pues muchísimas gracias, Eduardo Garzón, por sacar este ratito para estar con nosotras. Siempre es un placer. Un placer. Yo Mil siempre gracias. Encantado de intentar aclarar las cosas en la medida de lo posible. Sí, te vemos en los vídeos de YouTube. De hecho, cuando tenemos dudas y no puedes venir, decimos, vamos a ver si ha hecho un vídeo y nos lo explica. Pues para eso está. Claro. Genial, muchísimas gracias. Un placer. Vosotros, Hasta luego. Hasta luego.